mantenía vivas las pensiones, por razones técnicas, porque eran privilegios, etc. Lo que fue. Pero yo lo que voy a decir es lo siguiente, y mi preocupación en este sentido es hasta dónde he elegido y he tratado de poner los sociales la deuda social del Estado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a permitir que siga creciendo y que, por ejemplo, se construyan las carreteras con plata ajena, como se hizo en un gobierno anterior, en el cual se usaron los fondos de la ONG entonces para construir una famosa autopista al sur de Lima? ¿Y por qué están quebrados esos fondos que fundamentalmente han crecido y deberían tener los recursos? Porque han sido aportados por ciudadanos y ciudadanas del Perú para poder jubilarse o pensionarse con todas las de la ley y poder vivir tranquilamente en los últimos años. Yo les sigo preguntando, ¿esta deuda social eso no debe pagarse? Y es una pregunta que les quiero formular a ustedes, quiero escuchar su opinión y después de que ustedes hablar. ¿Qué hacemos con la deuda social en el Estado peruano? No estoy hablando de este gobierno ni al anterior, me refiero al Estado, en general. Porque es el Estado el que debe. Y son los gobernantes, coaliciones, los que tienen que confrontar situaciones de esta naturaleza. Estamos viendo hoy, por ejemplo, el debate sobre la deuda viva que tienen todavía los militares en la policía. Y es un privilegio en la medida en que se les mantiene versus los civiles a quienes se necesitó la deuda viva, pero que en el otro extremo es un contrato social, por ejemplo, por el Estado con quienes entraron a servir la Fuerza Armada, que debería respetarse. Entonces, ¿cuál es la forma? Es decir, no se puede mantener la deuda viva, vamos a cerrarla porque no hay recursos para ello, o decir, vamos a ver la forma técnica de que esto se pueda resolver, sin olvidar la deuda social del Estado. No se trata tampoco de caer en la demagogia, de sostener un régimen económicamente insostenible, pero mucho menos de caer en la otra demagogia, de decir, cumplimos el régimen, carecemos de sus obligaciones unilateralmente, porque alguien que una falta hace 20 años y yo no me da nada de ustedes en el sistema. Tampoco se trata de eso. De lo que se trata es de buscar una vía que permita que se pague la deuda social, que se cumpla con la obligación social del Estado, más allá de políticas coyunturales, de demagogias electorales o de vocaciones personalistas. Y que esto se haga en función de los altos intereses de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los hombres y de las mujeres del Perú, para quienes se ha creado el Estado. Porque la razón de ser del Estado no es que el Estado viva per se, para autoabastecerse, para vivir de sí mismo, o para que los burócratas nos miren hacia abajo una ventanilla de 1.500 personas que viven pedir esto cuando les pierde el fondo. Yo creo que esa dirección es mucha discusión. Y yo creo que esto viene acompañado de un tema central, la corrupción. No puede mantenerse una cultura de impunidad. No puede mantenerse y preservarse a través de medios de comunicación, de presión política, de la tecedora o lo que fuere. Aquí es donde yo quiero rescatar la capacidad de implicación que están en esta sala. Tenemos que mantener en alto la bandera de la transparencia y de la limpieza. Tenemos que mantener en alto las banderas de la moralidad y de la ética. Tenemos que estar conscientes, especialmente ustedes, los jóvenes que constituyen el futuro del Perú, y especialmente los jóvenes profesionales que van a ejercer la universidad, que no pueden preservarse una situación de corrupción permanente como la que estamos viendo del curso de los últimos 20 o 30 años. Yo creo que hay alguien, que hay quienes deben tener la capacidad de mantener en alto el ideal, de preservar la posibilidad de luchar sin medida en función de las banderas de la paz que son las de la lucha contra la corrupción, como ustedes. Ustedes tienen la capacidad, tienen la preparación, tienen la vocación de estudio. Y entonces tiene ahí también un tema central.
que es el de la responsabilidad. Conversábamos ahora con el vicerrector de una cuestión muy interesante sobre los programas que hay en la universidad, que erróneamente, como cabe, se denominan de responsabilidad social, cuando la universidad, por antonomasia, es una institución de responsabilidad social. En todo caso, compete a lo que se llama la extensión universitaria, que emana de la Declaración de Córdoba de 1918. Y este punto específico de extensión universitaria está vinculado, pues, al tema central de que la universidad no es una isla, no puede aislarse de la función social, tiene que cumplir una función social que va más allá de la educación y de la investigación. Y es a donde entran ustedes. No quiero aquí provocar una revolución, pero quiero recordar, por ejemplo, que la primera universidad del mundo, que fue la de Bolonia, en esa universidad, los alumnos elegían al rector entre los propios alumnos, no entre los profesores. Y esta práctica se perdió. Pero sí creo que esto lleva a la responsabilidad de los alumnos en el buen manejo de la universidad, a la responsabilidad de los alumnos en la extensión universitaria. El programa que, por lo que me enteré el día de hoy, ustedes tienen aquí en esta universidad, y que ojalá se extendieran como un programa genérico a todas las universidades. Eso es muy importante. Pero me interesa muchísimo escucharlo, como lo dije al comienzo de esta discusión, para ver qué es lo que sienten ustedes sobre nuestro querido país, cómo asumen ustedes su compromiso con el Perú, de qué manera piensan que podemos luchar contra la corrupción estatal fundamentalmente, en un escenario donde estamos viendo que hay impunidad, que hay mecedoras, que se producen casos con los petroleros y aquí no pasa absolutamente nada, o un poder judicial donde la coima impera y donde se hace muy poco para que esta no se mantenga, donde la presión política o de cualquier otra índole prima por encima de la ley. Y estoy hablando de temas de los niveles de derecho, fundamentalmente. Pero lo que fue, ese es todo el tema que nosotros tenemos que tener muy presente. Acabo de ver, y todos hemos espectado un poco, este debate que de esta comunidad hoy día en el Congreso sobre la expresión de los decretos legislativos que dio el gobierno en torno a los militares y policías perseguidos por violaciones de los derechos humanos. Y yo les digo con toda sinceridad, lo que yo veo en este debate es una suerte de polarización política acompañada de una extrema ignorancia. Porque se han situado en polos opuestos que desde las ONG y los marxistas defienden a su manera los derechos humanos y quienes en el otro extremo defienden los derechos policiales y militares. Y en la defensa de los derechos humanos no debería haber ningún tipo de polarización, salvo la propia defensa de los derechos humanos. El fondo del decreto 1097 está controvertido y que se ha buscado una salida para el caso de policías y militares que tienen años en juicios que no deberían haber durado, de acuerdo a la ley, más allá de lo que se llama el nuevo código procesal penal, y la vigencia se haya gastado a ese decreto. Yo estoy de acuerdo con eso. No puede haber una persecución indefinida de nadie, ni de terroristas, ni de policías, ni de militares. Y luego, en el hecho de señalar, que también es legal, que la Convención de Prescriptibilidad de los Delitos de Humanidad rige en el Perú desde el año 2003. Pero eso no es verdad. Hay convenciones y tratados anteriores que también hablan del mismo tema y que se han venido aplicando. Creo que se ha hecho mucha agua en un escenario donde el gobierno lanzó los decretos sin saber bien lo que estaba haciendo. Sale una ministra de Estado así que agarra mando eso, y entonces parece que es un ministro. ¿Y para qué poner una norma de la cual luego se tiene que retrasar porque no la saben entender? Y los atacantes atacan cosas que salen en estos casos que no corresponden a la realidad. Y esos son los temas centrales. Ojalá, de aquí vengan ciudadanos constitucionales como ustedes, debían ser preparados, que participen en la vida pública del Perú preparados para ello, que no hablen por hablar, que no se ceden por razones de desviación ideológica, partidaria o personal o lo que fuere, que tengan siempre en alto los altos valores y que por supuesto tengan siempre en alto
los altos intereses del Perú. Eso es lo que hoy día